Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio pues en este momento al desarrollo de la tutoría número 3 de la asignatura de recursos audiovisuales. Antes de proceder al desarrollo de la agenda de este día, consultarles a todos si no hay problema de audio, si se escucha bien. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Excelente. Entonces vamos a proceder pues al desarrollo de la agenda que se tiene preparada para este día, en la que prácticamente es una continuidad a lo que ya habíamos iniciado el día jueves en la tutoría de repaso. Bien, ahora, como lo saben, ¿verdad? Se ha hecho una asignación para presentaciones. Entonces me gustaría de antemano, ¿verdad? Eh, conocer si prepararon algo o no, ¿verdad? Si tienen preparada alguna presentación, si van a realizar precisamente su participación en este día. Vamos a ir uno por uno, ¿verdad? Y dependiendo si alguno me dice que no, pues no hay ningún problema. Y vamos a ir revisando, ¿verdad? Para ir tomando nota quiénes van a realizar presentación para dar el espacio correspondiente en su momento. Vamos a ver, Rodrigo, ¿vas a hacer presentación? Bien, Rodrigo nos dice que no, muy bien. Sara, Sí, sí, muy bien. Katia, Noli, muy bien. Carlos, Sí, voy a dar una presentación. muy bien. Carlos nos dice que sí. Y Rebeca, sí, muy bien. muy bien. Entonces estaríamos hablando de eh, tres presentaciones que se van a llevar a cabo durante la tutoría. Muy bien. Entonces cada uno de ustedes tiene una temática, ¿sí? Que se les asignó previamente. Entonces, antes de pasar, ¿verdad? A la parte de estas participaciones, vamos a ir revisando algunos puntos importantes, ¿verdad? Previamente, antes, como digo, de pasar a ello, ¿sí? Antes de tocar ya la parte de las presentaciones. En primer lugar, y les voy a compartir pantalla, me dicen ustedes cuando ya la vean. Solamente vamos a resaltar algunos puntos nada más. Me dicen cuando ya la puedan ver. Ya se observa. Muy bien. Entonces, comentarle, ¿verdad? En primer lugar, recordar algunos puntos principales de los que también tocamos el día jueves, y es en relación a las actividades que tenemos más próximas, ¿sí? Las actividades más próximas, que se las quiero resaltar por acá, que son precisamente la entrega de la tarea 2 y el primer examen parcial. Esas son las actividades más próximas. Ambas las tenemos para la próxima semana, es decir, próximo domingo vamos a tener el primer examen parcial a la 1 de la tarde. Sí, el próximo domingo. Esa es eh, una de las fechas, ¿verdad? Que tenemos que resaltar y a tomar en cuenta para la próxima semana. Y por otro lado, para el día martes 20 de septiembre, la entrega de la tarea número 2, que ya está precisamente en curso, que tiene que ver con la realización
de 3 presentaciones en 3 herramientas diferentes. Estas serían entonces las fechas que les quería resaltar, que ustedes también van a encontrar dentro de la orientación académica. Por acá se las dejo, ¿verdad? Como recordatorio para que la tomemos en cuenta dentro de la futura, dentro de la próxima semana, ¿verdad? Que es prácticamente donde se vienen ambas entregas. Muy bien, lo siguiente, ¿verdad? Es tomar en cuenta todo lo que tenemos disponible para la unidad. Únicamente, como repito, es un breve recordatorio de algunos puntos importantes de los documentos que ya revisamos en su momento. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Tomar en cuenta que tenemos algunos archivos importantes, como lo son estos 3 que les estoy marcando acá, que tiene que ver precisamente con pequeños tutoriales de cómo crear presentaciones en las 3 herramientas que vamos a utilizar. De hecho, ya el martes yo les di una breve introducción a Google Slide y ya desde el día de ayer pues noté que ya habían comenzado a trabajar. Ya hubo preguntas sobre ello. Entonces, importante, ¿verdad? Haber comenzado con tiempo, ir comenzando con tiempo la tarea para no saturarnos al final, pues, ya cuando estemos cerca de la entrega de la actividad. Y por otro lado, ¿verdad? Tomar en cuenta que la tarea tiene una ponderación de 15% y el examen una ponderación del 20%. Es decir, nos estaríamos jugando alrededor, bueno, 35% del ciclo en el lapso de 3 días. Es decir, del 18 al 20 estaríamos entregando el 35% en tema de evaluaciones. Y resaltar de verdad a quienes participen hoy que pueden ganar máximo 1 punto para la... a ver, pueden ganar, como repito, ¿verdad? Máximo 1 punto para la segunda tarea. Ya la nota de la primera, pues espero tenérselas a más tardar el día miércoles, ¿sí? Tipo 14, para que ya ustedes tomen en cuenta, puedan ver en qué fallaron, cómo poder mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, el archivo escrito, cómo poderlo mejorar, porque todo eso cuenta. Entonces, es hacerles esa mención, ¿verdad? Referente a las actividades próximas, lo que tenemos ya más próximo. Muy bien. Por otro lado, recordar, ¿verdad? También hacer mención sobre la tarea. En primer lugar, tomar en cuenta que es individual, ¿sí? No es en grupo, sino que es individual. ¿Y qué es lo que van a hacer? Presentaciones. Presentaciones en Google Slide, presentaciones en Prezi y presentaciones en esta otra herramienta. Son 3 herramientas las que vamos a utilizar para la creación de presentaciones. Y en cada una, si bien es cierto, la temática es general, la influencia de las nuevas tecnologías en la educación, ustedes van a observar que en las diferentes partes van a tener diferentes subtemas relacionados a el tema principal. En total van a ser 11 diapositivas en cada una de las herramientas. Estaríamos hablando de 33 en total, las que se van a trabajar. De esas 33, consideren que hay 3 que van a ser portadas en cada una y 3 que van a ser bibliografías. Entonces, en términos informativos, son cerca de 27 diapositivas las que van a trabajar con información.
en el documento van a incorporar, ¿verdad? Capturas de pantalla de como comprobación, llamémosle así, como comprobación de lo que ustedes han trabajado en las diferentes herramientas. Aclarando, ¿verdad? Que ustedes van a entregar un enlace. Ustedes van a pegar los enlaces, van a ir 3 enlaces que me lleven a las diapositivas, accediendo, ¿verdad? Los respectivos permisos para poder acceder. Y acá está precisamente lo que va a contener el documento PDF. Por acá se nos dan algunas orientaciones, ¿verdad? Algunas capturas de lo que necesitamos para realizarlas, tanto para que va a ser general, ¿verdad? Estos son ejemplos de la última plataforma que nos menciona, Genially, pero aplica para todo. Tienen que elegir fondo, tienen que elegir efectos de animación, tienen que elegir efectos de transición para las diapositivas. Ya todo eso lo trabajamos en el ejemplo que hacíamos de Google Slide. Y esto lo van a aplicar a todas, ¿verdad? Sí, tienen que aplicarle efectos de transición, animaciones, fondo, a todas las, a todas las diapositivas, a todas las presentaciones de todas las herramientas. Muy bien, esto es a grosso modo, ¿verdad? Un breve recordatorio de los puntos más importantes a destacar dentro de la tarea número 2. Y en general, ¿verdad? De las actividades próximas. Y pues dejo abierta la parte de consultas. No sé si hay dudas con respecto a ello. Y mientras tanto, vamos a ver, ya tenemos por acá a Paola Ayala. Paola, ¿vas a hacer presentación en tu caso? ¿Preparaste algo o no la vas a realizar? Fíjese que no preparé presentación, pero sí leí lo que me tocó. ¿Vas a hacer explicación de ello? Sí, puedo hacer como un breve resumen. Muy bien. Vamos a dejar el espacio. Entonces tendríamos 4 presentaciones. Podemos, Vaya, está bien. excelente. Entonces van a ser 4 las que tendríamos de momento listas para este día. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta las participaciones que van a haber, vamos a empezar entonces a mostrar un poco el documento de mi parte y luego vamos a ir interactuando con sus respectivas presentaciones. Esto a manera, claro, de cubrir con con toda la secuencia del documento requerido. Todo está bajo la parte de los tipos y formatos de documentos. De acá está tomado todo. Entonces, bueno, basados en ello y tomando en cuenta, ¿verdad? Que aquí tengo los apuntes de qué páginas son las que les corresponden a cada uno. De hecho, van a haber 3 participaciones seguidas. Luego vamos a hacer una segunda pausa para dar la oportunidad después a la última presentación. Esto respetando, ¿verdad? El orden en que se nos presenta acá la información dentro del documento. Ahora bien, conocemos entonces, dentro de las herramientas informáticas, ya sabemos o ya debemos de tener conocimientos acerca de los tipos y formatos de documentos que forman parte de las herramientas informáticas generales para la respectiva documentación. Ahora bien, a través del tiempo, la tecnología ha ido evolucionando. Y ustedes imaginó que lo saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las herramientas de almacenamiento hoy? ¿Cuáles fueron en el pasado? Es decir, acá hay algo importante.
¿sí? Hay algo importante. Hace mucho se ocupaba los famosos CD-ROM o CDs, comúnmente llamados, ¿sí? En estos CDs podíamos almacenar hasta 700 megas de información. Y en uno que tuviera un formato DVD, incluso podíamos utilizarlo como herramienta para guardar información que nos daba hasta más de 4.7 GB de información para guardar. Ambas herramientas se utilizaban precisamente para guardar información. Hoy en día, como saben, podemos ocupar lo que se le conoce como la nube para guardar información. Dentro de la nube tenemos incluso nuestros propios correos, ¿sí? Para poder guardar información. Está la nube de Gmail, está la de los quienes utilizan Hotmail sabrán que también existe herramienta para ello. OneDrive. Existen otras herramientas como Dropbox, que son elementos para guardar dentro de la nube. Y acá es donde precisamente yo les voy a mostrar las ventajas que estos tienen. Vamos a acceder a una de las cuentas. En este caso, por ejemplo, voy a mostrarles el Drive institucional, por mencionar algo. Van a notar precisamente que no hay un límite, ¿sí? Pero hay aproximadamente 18 GB de información guardados en un drive institucional que no tiene límite. Ahora, existen los drive personales. En los drive personales ya el espacio es limitado, ¿sí? Por ejemplo, 15 GB en total. Entonces, hay herramientas en línea que también me permiten guardar información. Herramientas en línea que me lo permiten. Está OneDrive, que ustedes lo pueden sincronizar desde sus equipos. Veamos acá. Los computadores actuales ya poseen precisamente esta herramienta y al guardar y sincronizar a su vez con sus respectivos cuentas, con sus respectivos correos, pueden utilizarlo también como herramienta de almacenamiento. Existen herramientas como Dropbox también que funcionan de la misma manera. Entonces, como pueden ver, herramientas de almacenamiento las hay. Existió, claro, herramientas más básicas. No sé, y me voy a atrever a hacer esta pregunta. ¿Alguno de ustedes conoció el disquete? ¿Recuerda de esa herramienta como almacenamiento de información? ¿O alguna vez la han escuchado mencionar? Vamos a ver, vamos a preguntar a dos particularmente. Vamos a ver, Carlos Beltrán. ¿Alguna vez has escuchado el disquete? No, la verdad que no. Se me hace nuevo este término, no lo había escuchado. Muy bien, vamos a ver a alguien más. A Sara. Sara, ¿ya habías escuchado alguna vez hablar del disquete? No, Lick. Vale, muy bien. Veamos, por ejemplo, les voy a mostrar acá. Sí conocemos precisamente las USB, que son prácticamente y actualmente se siguen manejando. Empezaron con USB de 512 megabytes, aumentando a 1 GB, posteriormente a 2, posteriormente a 4, a 8. Hoy podemos encontrar de 64, de 128 GB de almacenamiento, pero que existía hace 14, 15 años. Existían, como les menciono, lo que se le conoce como el disquete. Estas eran precisamente los disquetes, lo que se utilizaba como herramienta para almacenar información. Inclusive, hoy en día
hay computadores que ya no traen conexión a USB. O hay computadoras que posiblemente tal vez para USB sí sea lo más común, pero que ya no traen conexión para CDs. Ya no se puede conectar CDs, ya no se puede conectar, lógicamente, mucho más antiguo el disquete. Sí, USB, porque prácticamente es con lo que trabajamos actualmente. Podemos tener discos duros extraíbles que los conectemos mediante USB o lo que conocemos como pizarras de auxilio, ¿verdad? Para poder escribir a través de ella en la pantalla. Pero estas eran herramientas de almacenamiento. ¿Cuánto era la capacidad? Bueno, les comento, la capacidad máxima era de 1.44 megas, es decir, 1 mega y un poquito más. ¿Qué almacenábamos con ello? Bueno, solo podíamos almacenar archivos y entiéndase, ¿verdad? Archivos pequeños. Esta era la estructura. Lógicamente, con el tiempo posiblemente le aumentaron la capacidad de almacenamiento hasta 240 megas, pero uno podía llegar a un ciber, ¿verdad? Y comprar un disquete con $1 que me daba almacenamiento de aproximadamente 1 mega y que muchas veces no era poco duradero, ¿sí? Con un descuido se podía quebrar o de pronto se rayaba la placa lectora, se rayaba la placa lectora, se arruinaba esta herramienta y ya no podíamos guardar. Próximamente ya se nos borraba todo lo que teníamos y ya no había manera de recuperar. Incluso se entregaban actividades, ¿sí? Y al disquete solo se le ponía una nota con el nombre precisamente de quien estaba entregando para entregar una tarea digital. Estamos hablando de allá por años como entre el 2006 y 2008. Esto para que veamos el avance que ha tenido la tecnología. Desde un disquete, un disco, hoy en día las USB, incluso la nube. Tenemos precisamente todas estas herramientas de almacenamiento. Aquí no estamos hablando de tipos, ¿sí? Todavía, sino que solamente herramientas de almacenamiento. ¿Y qué es lo que podíamos almacenar? Muy bien, entonces tenemos todos estos elementos. ¿Mm? Ahora, la característica de toda información digital es que la podemos procesar, ¿sí? Desde cualquier ordenador. Y esa es una de las ventajas de guardar en la nube. Como lo mencioné el día jueves. Las presentaciones, por ejemplo, de Google. Bueno, las podemos abrir desde cualquier dispositivo y podemos hacer incluso trabajo de forma colaborativa. Y todo documento de información para procesar puede contar con todo tipo, ¿sí? Puede tener de todo tipo, puede contener letra, puede contener imágenes, gráficas, eh, incluso audios. Es decir, esa es prácticamente la forma en cómo eh, la información se puede almacenar. Claro, respetando algo histórico como lo es el formato binario, ¿sí? El formato binario formado por cadenas de caracteres que los conforman los ceros y los unos. Eso se conoce o se aprende mucho en el área de la programación. Ahí es donde se aprende un poco acerca del formato binario, cómo toda la información queda almacenada en la red. Esto cuando utilizamos, lógicamente, la red como medio de almacenamiento. Toda información es reutilizable. El documento lo puedo guardar y de pronto con el tiempo volverlo a utilizar. ¿Mm? Podemos crear copias de ello, ¿sí? Copias en mi computador, copias en la red. Es interactiva, lógicamente. Los puedo modificar, ¿sí?
Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer un documento interactivo? Bueno, con el tiempo, para ponerles un ejemplo, ustedes ven un libro y de pronto al abrir ese libro, vamos a abrir uno por acá, cualquier texto que tengamos. Vamos a buscar uno de los que es de los libros que se actualizan mucho. Vamos a ver, acá tenemos uno. Y si ustedes ven, este libro en particular, por ejemplo, solo esperando que cargue, bien, es la edición número 12, dice, decimos segunda edición. Han sido entonces 11 previamente. Ahora, ¿qué es lo que actualiza? ¿Qué es a lo que quiero llegar con la parte de interactividad y actualizable? Esas dos frases que son bastante importantes. Es importante porque libros como este, por ejemplo, que tiene que ver con el área matemática, se tienen que actualizar ante las nuevas herramientas. Posiblemente hace 20, 30 años que se escribió la primera edición de un libro, se realizó de forma, en este caso, un libro de estadística, por ejemplo, lo realizaron de forma, por decirlo así, asumiendo que todo se hacía manual, ¿sí? Desde un procedimiento matemático, una gráfica. Bueno, 12 ediciones después, ¿qué sucede? Bueno, hay que agregar cómo resolver, por ejemplo, en ese texto, para ese tipo de temas, cómo resolver ejercicios utilizando ya herramientas digitales. Y de pronto un programa estadístico para resolver un problema, entonces tienen que añadirle e ir actualizándole. A eso se refiere cuando nos dice de que un libro puede ser actualizable. Es navegable, ¿verdad? Por medio de enlaces. Es recuperable. Podemos lograr recuperar el documento usando, lógicamente, los respectivos mecanismos para ello. Ahora bien, viene la comparación. Entonces, ¿qué es más importante hoy en día? ¿El documento digital o el documento en papel? Es decir, el documento físico. ¿Qué es más importante entonces? Hay que leer un poco y tratar de analizar ello. Voy a darle lectura solamente a la parte inicial de este párrafo. Es que nos dice que, con respecto a la ergonomía, una vez disponemos del documento en cualquiera de los dos formatos, sin importar digital o en papel, la versión en papel, dice, es mucho más fácil de manipular. ¿Sí? Para acceder a los documentos digitales, necesariamente tenemos que utilizar un ordenador o un aparato de lectura y unos programas adecuados. Por ejemplo, si yo quiero hacer apuntes de un documento, bueno, sí, yo los puedo hacer. Por ejemplo, acá, yo tengo la opción, tengo la opción de resaltar, ¿verdad? Aspectos importantes. Aquí se me marcó todo, bueno. Tengo la opción de marcar. ¿Sí? Tengo la opción de ir seleccionando las partes más importantes o de ir escribiendo anotaciones también. Por ejemplo, decir, esto, si no lo quiero resaltar, bueno, lo puedo poner con lápiz. Poner la palabra, por ejemplo, importante, o ponerle un asterisco. Es decir, puedo manipularlo de la misma manera que manipulo un documento en papel. Pero, lógicamente, se dificulta más si no tengo el aparato adecuado para ello. Por ejemplo, vamos en un autobús. Voy en un autobús. Le pregunto a Rodrigo. Vamos a ver, Rodrigo. Si vas en un bus, ¿preferís ir leyendo un documento en tu teléfono o preferiría llevarlo en papel? Mm, Bueno, que depende de la circunstancia, pues, pero prefería mejor llevarlo en papel.
Muy bien, vamos a ver. Hoy le pregunto a Katia. ¿Qué tipo de circunstancias son las que son a las que posiblemente Rodrigo se refiere cuando preferiría llevarlos en papel? Si va en un autobús para leer. Bueno, digamos que si lo lleva en digital, bueno, supongo que sería por la visualización, ¿va? Por el teléfono. O sea, en mi caso me duele mucho la vista, ¿va? En eso. En la otra sería que tal vez puede dejar, no sé, botado el libro o algo así, me supongo. Eso Muy sería. bien. Va, muy bien, veamos. Puntos de vista posiblemente diferentes, porque cuando hablamos de circunstancias, las circunstancias pueden variar de uno a otro. Ya bien lo decía Katia. eh, Molesta mucho la vista leer en digital. El libro lo puedo dejar olvidado. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es la mejor manera? Es allí donde nos habla precisamente y nos pone a reflexionar. eh, ¿Cómo se nos facilita más leer? ¿Cómo se nos facilita más dar lectura a un documento dependiendo del lugar, el espacio y el lugar? Entonces, esos son elementos a reflexionar cuando hablamos precisamente de términos de lectura. Entonces, como ven, ¿verdad? Y como bien lo menciona ahí, si no logramos acceder siempre a un libro, nos toca ley tener la parte en papel e irlo revisando en papel. Ahora, existe otro elemento importante, la durabilidad de algo. Bueno, un libro en físico dura, un libro digital no dura, un archivo digital entre un archivo en papel no dura. A largo plazo, lógicamente, depende también de las circunstancias, depende también del cuidado que uno le dé a un documento. Por ejemplo, no es lo mismo tener, por ejemplo, le pongo un ejemplo, imprimieron este documento, porque no se les dificulta leerlo así. Muy bien. Si el documento yo lo dejo así, solo engrapado y tirado, se va a ensuciar con el tiempo, se puede picar. Bueno, si lo dejo en un folder, puede que dure un poquito más. Si lo hago anillado, puede que todavía dure un poquito más. Entonces, depende de las circunstancias y el cuidado, un archivo puede durar aunque sea en físico. Estos son básicamente elementos importantes, ¿verdad? Hay diferentes parámetros para ello y es que debemos de ir reflexionando, ¿verdad? Y tomar en cuenta todos estos aspectos que nos puede dar tanto un archivo digital como, lógicamente, un archivo físico. Hay muchos tipos de documentos, ¿sí? Entre ellos resaltamos los documentos textuales, que son, lógicamente, los que contienen directamente texto, ¿sí? Únicamente texto. Está por otro lado el archivo no textual, que son los que contienen otro tipo de elementos, por ejemplo, sonidos, videos, programas, esas son informaciones no textuales. Hay elementos multimedia, hay hipertextos, ¿sí? Por ejemplo, multimedia es dispositivo donde yo tengo guardada mi información. Eh, Hipertexto, ¿verdad? Que son documentos que permiten definir una estructura compleja, ¿verdad? Cuando se tienen diferentes tipos de información que está unido mediante, lógicamente, enlaces lógicos. Es decir, por ejemplo, de pronto acá tengo que poner una información, pero es muy amplia. Eso es un hipertexto. Un enlace que me lleve hacia otra parte del archivo que también es importante. Entonces, están estos aspectos, estos tipos en particular.
de documentos. Además, también debemos de tomar en cuenta que hay documentos secundarios y documentos primarios. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Bueno, por acá se lo voy a resaltar. ¿Y qué es lo importante acá? Que los secundarios son aquellos que van a contener referencias a otros documentos. Mientras que los primarios son aquellos, acá lo dice, no son secundarios. Bueno, ¿qué se refiere? Bueno, a aquellos que nos dan la información directa. ¿Sí? Aquellos que nos dan la información directa sin necesidad de ir a buscar a otro lugar. Eso es la información primaria. Dentro de los tipos de documentos, ¿verdad? También vamos a encontrar, hablando de documentos digitales, ya vimos los tipos. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay libros electrónicos, que es el medio más relevante dentro de la digitalización, ¿sí? El diseño más regular, lo que más vamos a encontrar, los libros. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, podemos encontrar, vamos a avanzar por acá, revistas, podemos encontrar revistas. Podemos encontrar prensa, es decir, periódicos digitales, y todos estos son herramientas de información, ¿sí? Acá ya solamente lo hago mención porque el compañero Juan nos va a hablar acerca de ello, ¿verdad? Ya él se adentra a la parte de las revistas especializadas, ¿sí? Desde ahí creo que parte la temática que le corresponde a Juan, ¿verdad? Las revistas especializadas, y luego Paola nos va a hablar acerca de la prensa, ¿sí? Entonces, por eso solo hice mención de ello y solo notemos, bueno, libros. Podemos encontrar una gran cantidad de libros en línea, ¿sí? Los podemos consultar. Si queremos guardarlos, los podemos descargar en algunos casos. De hecho, ustedes pudieron ver acá, por ejemplo, la cantidad de libros que se pueden almacenar de diferentes temáticas de acuerdo a los elementos de mi interés. Y importante, ¿verdad? Que también sepamos cómo encontrar, dónde poder buscar, ¿sí? Dónde poder buscar un documento, dónde poder descargar un libro. En enlaces, lógicamente, que sean hasta cierto punto confiables, ¿sí? Incluso dentro del mismo paquete que Google nos ofrece, podemos encontrar precisamente Google Books, ¿sí? Si bien es cierto, no nos permite hasta cierto punto descargar los libros, ¿verdad? Por ejemplo, queremos buscar acerca de educación. Por acá hay diferentes tipos de libros para educación, que si bien no podemos guardar, ¿verdad? Descargar a mis dispositivos, pero sí lo puedo añadir a mi biblioteca, ¿sí? Dependiendo, claro, hacia qué cuenta lo quiero llevar. Guardarlo dentro de mis enlaces, dentro de mis preferencias en nuestros respectivos correos. Entonces, esto es básicamente un libro digital que yo con facilidad estoy revisando. ¿Qué es lo importante acá? Saber cómo utilizar precisamente estas herramientas de búsqueda, ¿sí? Cómo utilizarlas. Si el libro lo puedo descargar, muy bien, mucho mejor todavía. Eso prácticamente me va a dar la pauta o a enseñar cómo es más viable, ¿sí? ¿Cómo es más viable si un documento digital o un documento virtual? Vamos a dejar de compartir entonces en este momento para darle paso a la participación de Carlos, ¿sí? De Carlos Beltrán, que lleva precisamente la parte de revistas digitales
Luego, después de Juan, va a participar Paola y posterior Sara. Esa es la secuencia ahorita. Juan, Paola y Sara, de acuerdo a la temática que cada uno de ustedes tiene, que va desde las revistas especializadas hasta la parte de las fuentes geográficas. No, hasta la parte de directorios, que es lo que les corresponde a Sara. Luego vamos a continuar, ¿verdad? De mi parte, y luego va a interactuar Rebeca con la parte que le corresponde. Entonces, te dejo la palabra, Carlos. No sé si preparaste alguna presentación o cómo la vas a realizar. Te doy ahí el espacio para realizarla. Muy bien, tengan todos muy buenos días. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha. Entonces voy a comenzar a dar mi presentación. Sí, preparé una. Vaya, muy bien. Ahí te decimos cuando ya se logre ver. ¿Logran verlo? Vamos a ver, todavía no Sí, carga, pero ¿los demás ya la pueden ver? sí, ya, yo sí la visualizo. Muy bien, entonces podemos darle. Como bien pueden ver, esto en revistas especializadas. Comenzaremos desde lo más principal, por entender qué son las revistas especializadas. Como bien, las revistas especializadas son una publicación periódica que versa sobre un tema en particular o sobre una disciplina en especial, ampliándola o profundizándola más allá de lo que podría ser una revista de interés general o cualquier otro tipo de publicación periódica no especializada. Bien, como dice, las revistas especializadas es algo que se actualiza periódicamente en determinados tiempos. No es como otras revistas que son de temas generales. Podría darse caso como noticias que suceden en el día a día, de, digamos, diferentes conductas humanas. Esos serían como temas en generales. Pero ya en publicaciones periódicas de estas revistas serían como ya anteriormente lo daba allí el licenciado, temas de matemática, así que se van actualizando periódicamente, astronomía, también revistas de finanzas, son otros ejemplos. Aquí les tengo unos ejemplos de ello. Tenemos a medicina, biología, la astrofísica. No sé si algunos se recuerdan el del nombre de cómo se llama el telescopio lanzado por la NASA hace poco. Alguien que me diga que se recuerde del nombre de ese. Bien, entonces, no, pues bien, ustedes sabrán que estos son como ya temas así que haciéndoles mención, incluye a ciertas determinadas personas capacitadas en estas temáticas. Por eso de ello trata revistas especializadas en esto de la astronomía. Si recuerdan, un grupo especializado, podría decir, se llama James Webb, el telescopio, que está apoyando a Hubble. Pero bien, estos son algunos ejemplos de las revistas especializadas. Como comenzamos iniciando en conocer, valga la redundancia, sí, el término de revista especializada, muestra acá dos principales problemas de las revistas especializadas en papel. La piratería de los derechos de autor. Ustedes saben que es tan común encontrar bastante las copias, que a veces sin permiso del autor, y saben bien que también se hace por ganar dinero, digamos así como a costas del autor, sin permiso de él. Esos son algunos problemas el primer problema de las revistas en papel.
Y también otro es el excesivo tiempo transcurrido entre el envío de los artículos originales y su publicación. Nosotros sabemos que tarda más tenerlo de manera así física, el papel, el periódico o libro. Lo pedimos, no sé, digamos como que nos envíe como Amazon. Puede tener cierto tiempo, 15 días, que transcurren que nos envíen y por eso ante ellos surgen las revistas especiales en formato digital. Que esto es que actualmente numerosas editoriales ofrecen este tipo de publicaciones a sus suscriptores. La posibilidad de acceder a las versiones electrónicas en PDF de sus títulos a través de Internet. Aquí les menciono algunos de esas editoriales. Academic Press es una de ellas, y Elsevier o Springer Verlag. Ellos nos ofrecen así sus versiones en PDF. Eso es de manera más rápida. No suele pasar tanto tiempo en que nos entreguen porque solo sabemos que vamos a nuestro navegador, ingresamos en la página web de Academic Press y allí podemos encontrar diferentes PDF así digamos, del tema que nos interese, que estamos especializados, como sería en el arte de la educación, ya mencionándoles también el arte de la medicina, diferentes disciplinas especializadas que nos interesan a nosotros como grupo, pero que no son en general, digamos que como toda una población extensa. Aquí les tengo unas capturas de Academic Press, como podrán ver en esta parte de acá, y también el otro que sería Springer Verlag. Ajá. Ustedes pueden ingresar también, o les puedo compartir igual el link para poder ingresar a esta página. Hay algunos motivos del auge de las versiones electrónicas de las revistas especializadas. Como bien ya lo decía, esto anteriormente, es que se dirige a un tipo de público especialmente preparado. Esto es algo que ya les hacía mención anteriormente, los que tienen el alto conocimiento, idioma, acceso y entrenamiento al uso de las TIC, personas que están más capacitadas que la mayoría que se basa en temas generales. Otro también es los costes de producción son pequeños. Como bien saben que al ser dirigidas a un público, no un público pequeño, especializado, los costes de producción son pocos. También al ser digital no se hace la impresión ni la distribución física, sino que a través de PDFs, en páginas editoriales de alto prestigio, porque aquí también encontramos de esto de la piratería, y la distribución es más rápida y barata. Igual eso anteriormente lo vimos, se los estaba mencionando, el tiempo que transcurre y la facilidad del acceso a Internet. Y también tenemos que es posible incluir documentos complementarios. ¿Cómo sería esto? Sabemos bien que en físico uno no puede juntar como videos, imágenes a su libro o revista especializada. En el caso del digital, uno sí puede juntar, digamos, como que otros archivos como serían imágenes en movimiento, sonidos, programas informáticos, entre otros. Y esto sería un poco de mi presentación. Espero les haya gustado y gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Carlos. Gracias. La verdad, una presentación bastante completa, ¿verdad? Creo que no hay mucho que agregar realmente, porque creo que ha dado en el punto exacto de lo que tiene que ver con las revistas especializadas, tocando precisamente los puntos más importantes que tienen que ver con ello. Bien, vamos entonces
ahora con la participación de Paola. A ver, Paola, llevas la parte de prensa. Vamos a ver. Te doy la palabra, Paola, para que nos puedas compartir acerca de ello. Vaya, pero yo solo daría la explicación porque si no preparé presentación. Muy bien. Ahí puedes realizar la participación de esta manera. Vaya, como a mí me tocó desde la prensa hasta la página 14 de donde están las obras, pues esta parte trataba sobre que la prensa ya últimamente se ha pasado como más que todo al lado digital, que como todos sabemos, pues antes se vendía más que todo los diarios así en físico, ¿va? Pero como se van actualizando también tienen que ir beneficiando a las demás personas, ¿va? Entonces, cuando ya se ha pasado al lado digital, la mayoría de estos están en el internet, pues, y si uno busca ahí, digamos, si quiere ver noticias, pues se va ahora, ya no es necesario comprar el diario, sino simplemente buscamos el diario que queremos en Google o en algún otro sitio y nos aparece, ¿verdad? Y así eh, la mayoría de los diarios reconocidos de aquí y también de otros países. Pero este tipo de periódicos también nos benefician porque así nos proporcionan una información que no podríamos encontrar simplemente y que amplían las noticias y nos dan como más explicación de cierta forma porque pueden poner videos, imágenes y sonidos, o sea, puede llegar más completa la noticia a nosotros y que nos quede un poco más claro. También se puede pasar actualizando, que esto nos ayuda aún más porque así no nos perdemos ni una noticia. Aunque sean de última hora, como están en constante actualización, podemos revisarlo a cualquier hora del día que queramos. También es que gracias a la actualización de hay varios servicios que puede proporcionar, por así decirlo, porque dentro de estos sitios están las versiones electrónicas de otras, de revistas también, como decía el compañero, y igual de los diarios. Entonces, hay cosas que no suelen verse en la parte física, que ya sea de esta forma, si nos las pueden mostrar. Y también otra característica importante dentro de esta era como es el acceso ahora pues es gratis, o sea, nos beneficia también hasta de forma económica, porque no tenemos que comprar el diario, y, o sea, aunque sea una cora, pues a veces nos afectaba. Y al entrar así en internet, pues es más, pues es gratis, o sea, no gastamos nada, solo lo que pagamos en el internet. Ya de ahí la mayoría sí son gratis, pero en algunos casos sí como que se paga membresía, pero abriendo cuentas y ese tipo de cosas. También otra cosa era sobre las noticias. Las noticias aquí implican que la información debe ser como más explicativa y añadiendo imágenes y ese tipo de cosas, porque también se basa en el uso de los enlaces, que, o sea, uno entra a un sitio web y le sale automáticamente un link o enlace, como les decimos, ¿verdad? Ya en la última parte, sobre las obras de referencia, nos explicaba que estas se pueden transmitir a través del correo electrónico, que es lo que más usamos ahora nosotros. Y también las redes sociales podría ser también. En estos documentos se puede acceder muy fácil a la información, porque la estructura que tienen hace que nos sea más fácil de acceder a ellos, porque están pensados como de una forma que pueda beneficiar a todos los que tenemos acceso a Internet, ¿verdad? Y de ahí, pues, también se variaba entre varios tipos de referencia dentro de esto, que eran las primarias y las secundarias. Y igualmente aquí trata sobre la información que
desde varios términos se podía añadir como diferentes contenidos y otras obras de referencias donde nos pueden remitir a libros y que según la información que estaban en esto, nos podrían dar un buen ejemplo para para otros tipos de contenidos igual, o documentos, porque también solemos usar muchos documentos. Igual de esta forma que como que con la prensa se pueden pasar actualizando, ¿va? Para mejorar el entendimiento y actualización de ellos. Y de ahí, por última parte, era el diccionario. En esta parte, pues se organizaban de forma alfabética, que nos explican los diferentes significados y también traducciones de contenidos, ya sea de otro idioma o del que nosotros, o sea, hablamos en español, ¿verdad? Dentro de esto se encontraban unos de varios usos que eran los especializados y pues pues estos son los que encontramos dentro de Internet, que pues si buscamos de igual forma se puede encontrar en varios sitios web, no, o sea, aparecen muchos resultados en donde tenemos varias opciones y podemos elegir el que nos resulte mejor, que igual hasta la fecha, como hemos ido avanzando con el tiempo y con la tecnología, también estas se han actualizado a través del Internet para que podamos nosotros, como relacionarnos con ellos, como de forma más cercana, porque así lo tenemos más al alcance de nosotros. Y bueno, hasta ahí me tocaba, desde la 11 hasta la 14, sería solamente. Gracias. Muy bien, gracias, Paola. De hecho, como ya lo mencionaba, basándonos específicamente en el área de la prensa como tal, hoy en día la prensa también ha cambiado. Es decir, por eso yo les mencionaba al inicio, bueno, ¿quiénes conocieron el disquete? ¿Sí? Porque la tecnología avanzó en ese sentido, en medios de almacenamiento. De la misma manera, la forma de transmitir información también cambia. Para poner un ejemplo, bueno, de pronto una noticia se da a esta hora. Un periódico me lo va a mostrar hasta el día de mañana. ¿Sí? Un periódico escrito, entiéndase, ¿verdad? Un periódico escrito me lo va a mostrar hasta el día de mañana. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la prensa digital? Bueno, conozco en el momento la situación. ¿Sí? Por ejemplo, para mencionar también otro punto antes de que participe Sara con su tema. Si voy, por ejemplo, en la carretera de Los Chorros, para poner un ejemplo, por decir algo, vengo de mi trabajo, suponiendo 4 o 5 de la tarde, y de pronto hay accidente, yo puedo buscar, ¿sí? Puedo buscar, ver, de pronto hay tráfico, vamos a ver por qué está el tráfico, ¿sí? Vamos a ver qué nuevas noticias hay. Todos esos aspectos son precisamente los que caracterizan a la prensa digital. Claro, bajo un costo. ¿Cuál es el costo? Tener acceso constante a Internet. Si hay acceso constante a Internet, entonces hay acceso precisamente a la prensa digital. Caso contrario, no la hay. Y es precisamente a lo que quería llegar también. ¿Cuáles son los dos puntos de vista y las dos situaciones que hay que tomar en cuenta al momento de considerar tanto prensa escrita como prensa digital? Muy bien, vamos a darle la palabra hoy a Sara. Sara lleva específicamente desde obras de referencia, ¿sí? Esa es la temática ya a profundidad, obras de referencia abarcando de su parte diccionarios, enciclopedias y directorios. Te dejo la palabra, Sara. No sé si has preparado presentación o lo vas a hacer de forma explicativa. Sí, preparé una pequeña. Muy ¿Vale? bien, entonces te doy el espacio ahí para que nos compartas la pantalla y nos puedas brindar pues tu participación. Vaya, me avisa si se ve. Bien, Sí se logra ver. Aún no. todavía no.
Vamos a ver, podés cortar y volver a intentar compartir. No me deja compartir. ¿Hola? No me deja compartir, le digo. No te deja compartir. ¿Ya intentaste? Sí. ¿Y qué te sale? Elige lo que quieres compartir y le doy y no me acepta. Tendrías que elegir cuando te dice elige lo que quieras compartir, dale en pantalla directamente. Sí, pero no me da la opción de dar clic en compartir. No te da la opción de compartir. No. Va, muy bien, no te agarra el botón entonces. No me lo agarra. Vale, hagamos una cosa entonces. Si nos podés compartir la presentación en el grupo para que todos la podamos ver y cuando ya nos haya caído, pues comenzás con tu explicación, vas pasando las diapositivas ahí desde tu computador, ¿verdad? Y nosotros vamos a poder ir viendo acá en el teléfono lo que vas explicando. Muy bien, ya la recibimos, entonces vamos a hacer, bueno, vamos a hacer una cosa para que se pueda visualizar. Solo denme unos 2 minutos para abrir acá. Espérenme uno, ahorita me está cargando. Ya les voy a compartir pantalla para hacerlo de un poquito más dinámico. Muy bien. ¿Me dicen cuando ya puedan ver la pantalla? ¿Ya pueden ver la pantalla? A mí aún no me aparece. ¿Los demás? Tampoco. Tampoco. Bien, vamos a dejar de compartir. Y voy a volverle a dar nuevamente. Bien, ahí tengo de nuevo la pantalla compartida. Sí, ahí sí. ¿Ya lo pueden ver los demás? Sí. Sí, Muy bien, entonces, para hacerlo de esta manera, ¿verdad? Acá está lo que Sara nos va a comentar. Adelante, Sara. Y me dices cuando tenga que pasar la presentación, ¿verdad? Para poder cambiar. Ok. Te doy la palabra. Las horas de referencia. Para introducir qué son las horas de referencia, vamos a saber qué es una hora de referencia. Estas son las que ofrecen una información concreta y hacen un poco fácil introducir un tema concreto. Las horas de referencia que podemos distinguir es primaria y secundaria. Siguiente. Las primarias son las que agregan información de la cual se tiene alguna duda, como una definición o un término. Y las secundarias nos remiten a otros documentos o libros para poder encontrar la información que se necesita. Un ejemplo podría ser un catálogo de una biblioteca.
Las obras de referencia nos muestran una información inmediata y suficiente y que aclara completamente las dudas de quien lo necesita. Siguiente. Los diccionarios. El diccionario es un libro de consulta que ayuda sobre el significado de las palabras en el idioma que se necesite. También nos muestra los sinónimos y los antónimos. El diccionario consta de 8 partes que son el apartado, que está compuesta por un conjunto de artículos que presentan un tema en común. El artículo, que son las respectivas divisiones del contenido. La entrada, que está escrita en negro al inicio de cada artículo y contiene una palabra o un término. La pronunciación, usualmente esta está escrita en el lenguaje fonético internacional, que reproduce los sonidos necesarios para poder pronunciar la palabra correctamente. Etimología. En algunas ocasiones aparece en entrada o en paréntesis, explicando brevemente el origen histórico de cada palabra o término. Definición es la que explica el sentido del término. Prefacio o indicaciones sobre el uso. Estas brindan información relevante sobre un modo de empleo. Los anexos son apartados que están dedicados a recopilar información suplementaria como conjugaciones o glosarios. Un dato importante sobre los diccionarios, que es que en el Internet es más común el bilingüe, ya que este permite traducir palabras en cualquier otro idioma. Siguiente. Las enciclopedias. Reúne el conocimiento y los reúne en una forma alfabética o con la temática con la que se necesite, ya sea objetiva o universal. Aunque en el Internet se constituye la mayor enciclopedia del mundo, al permitirnos acceder a la información sobre todos los temas imaginables, la versión en línea de la enciclopedia es escasa. Siguiente. Los directorios contienen información en un orden alfabético o cronológico que permite la identificación o la localización de las personas, organismos o empresas. Si se trata de directorios de personas, pueden incluir su nombre, actividad, función, dirección, teléfono o correo electrónico. En Internet existen buscadores especializados en encontrar una información sobre las personas, que suelen agruparse bajo la categoría de las páginas blancas. Un ejemplo podría ser la página Yahoo. Pero por diversas razones los servicios centrados en la búsqueda de personas es limitada, ya que hoy en día los usuarios ya no comparten los datos fácilmente como antes. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sara. Hay unos puntos importantes a resaltar, por ejemplo, en la parte de los directorios. Hace muchos años, estamos hablando de periodo por el 2004 al 2006, existían precisamente los directorios telefónicos. Hubo un momento en el que eso ya no fueron dados. Empresas como Claro, por ejemplo, en aquel momento llamada Telecom, a los usuarios, ¿sí? A sus usuarios les entregaba un directorio telefónico. Ahí prácticamente podía encontrar el número de teléfono de cualquier persona dentro del país, ¿sí? Teléfonos fijos, aclarando, ¿verdad? Era información pública, ¿sí? Era información pública. Si lo vemos en términos de leyes, por ejemplo, hoy existe aquello que se conoce como la Ley de Acceso a la Información Pública. Perdón, la Ley de Acceso a la Información como tal. ¿Por qué? Porque si yo no quiero precisamente dar una información, no tengo por qué darla, ¿sí? Por eso es acceso a. Porque cada uno estamos en la voluntad de otorgar o no, ¿sí? De dar información o no de algo. Entonces, por ello, esto, por ejemplo, de los directorios ya no se dio. Si lo vemos en términos de la información como tal. Acá Sara nos habló precisamente de los diccionarios, ¿verdad?
que actualmente existen todavía en físico y en digital. De igual manera las enciclopedias. Y es importante también mencionar un poco, bueno, acá estaba lo de los directorios, ¿verdad? Y es importante, de hecho, comprender eso. Eso, por ejemplo, un directorio telefónico, pero no precisamente trata de directorios de este tipo, ¿no? Directorios en general. Ese era por mencionar, en este caso, un ejemplo. Pueden existir directorios de correos electrónicos y usuarios. Es decir, es una cantidad bastante amplia. Ahora, existe también la parte de las fuentes bibliográficas, claro, ¿sí? Fuentes como tal. ¿Cómo saber cuál es una buena fuente o no? ¿Cuál es una buena fuente o no? Muchos utilizan Wikipedia, por ejemplo, que es la página web, le llaman muchos por excelencia, donde podemos encontrar todo. Pero no precisamente, y eso siempre es de tomarlo en cuenta, no todo lo que encontremos puede ser incluso verídico. Siempre es bueno consultar otro tipo de fuentes. Eso hablando ya directamente de fuentes bibliográficas. Ahora, cuando hablamos de publicaciones oficiales, no sé si ustedes han escuchado acerca de cuando aprueban una ley, dicen, entrará en vigencia tantos días después de su publicación en el diario oficial. Esos son precisamente publicaciones oficiales. Eso sí lo vemos en términos gubernamentales. Hay publicaciones oficiales de la universidad, por ejemplo. Usted de repente ve un comunicado. Ese es oficial. Un equipo de fútbol. Vamos a reanudar entrenos hoy en día. Es el comunicado oficial del equipo. Esas son precisamente publicaciones oficiales, las que son dadas por las personas a cargo de. Eso es una publicación oficial. Y hay otro tipo de obras de referencia que son secundarias, que prácticamente son las que nos remiten hacia otros documentos, que no es la página principal, pero que sí nos remite hacia otra, al igual que, como lo mencionaba con anterioridad, nos lo hablaba la parte de, a ver si lo encuentro, los documentos secundarios, ¿sí? Que nos remite hacia ese lugar. Tenemos toda esta variedad entonces, ¿sí? Toda una gran variedad de donde podemos encontrar información, ¿sí? Hay tipos de software. Acá vamos a revisar directamente los principales programas, ¿sí? Con los que se puede uno conectar a Internet. Acá nos menciona algunos. Y por mencionarles uno, por señalar alguno, por ejemplo, aquí nos nombra este freeware, que su finalidad bueno, ¿a qué se referirá? Vamos a ver entonces el primero, para luego comprender a qué se refiere el segundo. Como su propio nombre lo indica, dice, están pensados para ser compartidos y distribuidos. Entonces la finalidad del freeware es igual, o es similar, en que sean compartidos y distribuidos, con la idea de que el usuario pruebe su funcionamiento durante un tiempo y posteriormente pagar por ello. De hecho, hay muchas aplicaciones, muchos programas que son gratuitos por un tiempo y luego de paga. Luego deben de ser de paga. Existe lo que se reconoce como actualizaciones y los sistemas operativos como tal, incluso de una computadora, trae actualizaciones. Durante algunos periodos de tiempo hay que actualizar a unas nuevas versiones. Y al igual que los programas. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, la aplicación WhatsApp. Si en ciertos periodos nos pide que debemos de actualizar, nos dice dentro de tantos días se va a actualizar, actualícelo ya o espere otros días. Muy bien. Herramientas incluso de comunicación como WhatsApp requieren actualizaciones cada tiempo, que le hacen mejoras. Hace mucho, por ejemplo, no se podían mandar audios desde WhatsApp, o incluso hace mucho no se podían
hacer videollamadas, le introdujeron las llamadas, luego las videollamadas. Entonces, toda herramienta va actualizándose y siempre es importante. Ahora bien, ya tocando la parte de formato de documentos y antes de darle la palabra, ¿verdad?, a Rebeca para que haga su presentación, que sería la última en participar, debemos ir comprendiendo los formatos de documentos. Y es que un formato depende del tipo de sistema en el que yo esté o desde la herramienta en la que yo esté trabajando, ¿sí? De ahí parte los tipos de formatos. ¿Cuántos formatos hay? Bueno, aquí comprendamos también que hay formatos de acuerdo al tipo. Por ejemplo, si es un archivo en Word, el formato es .doc. ¿Cuál sería, por ejemplo, si es una presentación en PowerPoint? Es PPT. Una imagen puede tener diferentes archivos o diferentes, perdón, extensiones. JPG, JPEG, .gif, puede ser quiero ver, .png. Es decir, formatos hay una gran variedad. Y dependen, claro, como repito, del tipo de sistema en el que esté. Si estoy en Windows, si estoy en Linux, si estoy en Mac, puede incluso variar un poco. Puede variar un poco. Ahora bien, dentro de esta parte también es importante ir resaltando lo siguiente. Y es que dentro de los tipos o formatos de documento, vamos a ver también la parte de los textos electrónicos. El texto electrónico es el más difundido hoy en día. De hecho, acá, por ejemplo, tengo 4 o 5 documentos abiertos y todos son electrónicos. Me dirá alguien, bueno, ¿cuántos tengo en físico? Posiblemente ninguno. O posiblemente uno. Pero todo fluye de manera virtual. Ese es un texto electrónico. Que se clasifican en texto puro y texto con formato. ¿Sí? Está el texto puro que solo almacena información información textual, incluyendo letras, números, todo lo que tenga que ver. Y con formato, aquella que denota características, aquella que ya le voy dando algo adicional. Por ejemplo, este es un texto con formato, tengo imágenes que me van ayudando a comprender lo que estoy leyendo, ¿sí? Muchas veces no basta solo con la lectura, sino también con lo que yo pueda ver. Hay texto todavía mucho más puro que es el famoso código ASCII. Y aquí ya nos adentramos un poco a la parte programativa, ¿sí? No sé, lógicamente, si ustedes han escuchado hablar un poco acerca del código ASCII, pueden adentrarse a ello, que son prácticamente códigos formados por los números del 0 al 9. ¿Sí? Ellos forman el código ASCII. Y también encontramos las letras minúsculas codificadas. Entonces, el código ASCII también es importante dentro de la lectura del texto puro como tal, dentro del área programativa, entiéndase un poco. Acá está, por ejemplo, un poco cerca del código ASCII, un ejemplo como tal. En cada celda hay código binario, que es formado por los ceros y unos. Está el decimal, qué número es el que me está representando, y el carácter correspondiente, que es prácticamente este que tenemos acá. Ese es básicamente todo lo que me está, o lo que me muestra más bien, los diferentes elementos de un código. Estoy escribiendo bajo código, porque existe, perdón, esa forma de estructura. Existen los generadores o el generado con procesador de texto como Microsoft Word, por ejemplo, o Google Docs, que es una forma de procesar texto. Están los formatos de visualización e impresión. Si yo solo quiero que un documento se vea,
Entonces lo guardo en formato extendido. Por ejemplo, formato PDF es el más común. Ese es un formato de texto para leer, ¿sí? Formato de vista y a la vez formato de impresión. No se me va a desconfigurar si lo abro en otro computador, que también suele suceder, ¿verdad? Entonces, está el formato de escritura para poder editar y el de visualización, que son normalmente los PDF. Este es a grosso modo, ¿verdad? La parte de los formatos de documentos y un poco los lenguajes también de formato. El más común, HTML, que de la misma manera nos adentramos también a partes programativas porque el lenguaje HTML se basa más que todo en la creación de páginas web. Es importante ir conociendo, ¿verdad? Un poco acerca de los lenguajes, no solo de los formatos, sino los lenguajes que me sirven para formatos. En el área matemática existe un editor conocido como LaTeX. LaTeX trabaja mucho con el formato o con la forma HTML en tu escritura. Lo escribe bajo código, todo lo que tenemos acá, todo es escrito bajo código. ¿Y qué me genera? Bueno, un archivo escrito en LaTeX me genera un artículo o un libro o un documento, como yo lo quiera ver. Les voy a mostrar un ejemplo acá. Vamos a abrir un editor en línea. Este editor se llama Overleaf. Por ejemplo, acá hay diferentes textos. Vamos a abrir este de acá. Estos son editores que utilizan mucho lenguaje HTML. Si vemos, esto es escrito bajo código, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa subsection? Una parte de mi índice. Vemos, estas son las subsecciones y esto que está acá va escrito como comando section. Entonces, estos son también otras formas de ediciones para generar documentos. Esto me genera documentos PDF, documentos solo de lectura. Entonces, existe también otras formas de cómo yo puedo editar. Y ese es uno de ellos. Muy bien. Esto es a grosso modo, ¿verdad? Lo último, eso es prácticamente cómo conocer los diferentes lenguajes en los que podemos escribir, que acá está lo que yo les mencionaba, que acerca del lenguaje LaTeX, que es un lenguaje pensado para generar versiones imprimibles que no varíen al cambiar el entorno de trabajo. ¿Qué es lo que me genera un archivo LaTeX? Un archivo PDF. El PDF ya no lo puedo editar, si no cuento precisamente con el editor como tal, basado en el lenguaje HTML. Le doy la palabra entonces a Rebeca para que nos genere su participación y luego vamos a mostrarles un poquito acerca de la herramienta Genially para que conozcan una segunda herramienta para generar su respectiva presentación. Rebeca, no sé si preparaste alguna presentación o va a ser explicativo. No, Ley, yo no preparé una presentación, pero lo voy a explicar. Vale, muy bien. Entonces te doy la palabra para que realices tu participación. Bueno, pues como estamos hablando de los tipos de documentos, variedad de documentos en los cuales se encuentran las imágenes. Sabemos que las imágenes se ven en todas partes, en las páginas. Cuando uno visita una página de internet, se pueden observar distintas imágenes de distintos tamaños, de distintos píxeles. Sabemos que ahora en día todas las páginas que están publicadas, ya sea que nosotros queramos investigar algo, siempre vienen acompañados de imágenes.
¿Me escucha, Liz? Sí se escucha. Puedes continuar. Bueno, pues lo que le está hablando sobre las imágenes. Sabemos que hay muchas páginas, las cuales todas contienen imágenes hoy en día, de colores, en blanco y negro. Sabemos que si nosotros investigamos algo e intentamos buscar algo, siempre vienen acompañadas de imágenes referentes a lo que nosotros estamos buscando. Sabemos que las imágenes están en formato JPG o en formato GIF. Sabemos que el formato JPG son imágenes que son de distintos píxeles, de anchura, distintas de altura, y lo que es los GIF, sabemos que son imágenes en movimiento. Como dice también que hay unas imágenes estas imágenes que están en JPG o en GIF, sabemos que son las que todos pueden utilizar, la mayoría se encuentran en internet, pero también así hay unos que no se puede visualizar por todos, no se puede visualizar por otros formatos, sino que tiene que ser entre los formatos transferibles. Está el formato TIFF y está el EPS, que sabemos que dice que estas imágenes solo son en documentos PostScript. Estas no se pueden visualizar así en formato JPG o en formato IF. Y de ahí está lo que son los audios. En los audios se encuentran en los que son para la computadora. Antes se podían contemplar en la informática en el formato GAF, dice que es un formato por defecto de Windows, que solo en las computadoras se puede observar. Pero como dice que también en la aparición del Internet y la posibilidad de intercambiar canciones por medio, dice que ha dado lugar a nuevos formatos ampliados, en los cuales encontramos el MP3. Sabemos que es para el reproductor de audio que se puede enviar y sabemos que todos los dispositivos móviles tienen este formato para escuchar y recibir los audios en la calidad digital. Sabemos también que los CDs permiten almacenar en un espacio mucho más reducido que el formato MP3. En el formato GAP dice que puede ocupar unos 40 megabytes y en el formato MP3 dice que suele ocupar de 3 a 4 megabytes. Sabemos que en el formato MP3 podemos almacenar más sonidos, ya sea lo que nosotros queramos almacenar, canciones. Se puede almacenar más sonidos que es como que es más baja el espacio que utilizan y por lo cual es que se puede almacenar más. También tenemos programas, como es que existen bastantes programas que nos permiten escuchar música en formato MP3, en los cuales se encuentran GINAP, dice que existen programas que permiten también la traducción de las canciones incluidas en los CDs de música. Como dice, perdón, que me tenía un problema. Bien, adelante, puedes continuar. Bueno, pues después de los audios, que ya están los que son los videos.
Sabemos que los videos se pueden contemplar en un formato MPG. Sabemos que solo se pueden visualizar en ese formato porque en el MP3 no se puede porque es solo para sonido. Y el formato MPG es un formato ya está para lo que son los videos, lo que se pueden ver, que se pueden apreciar las películas en internet. Sabemos que en este formato MPG lo podemos contemplar. El programa, MPG, dice que está extendido en Windows y en Linux y MacOS. Sabemos que los ficheros, como dice que estos son ficheros, estos sabemos que son archivos, los habla de archivos. Sabemos que también nos dice que AVI es un formato de video definido por Microsoft y es la más común en el mundo del PC, o sea que nos está diciendo que es el que más se utiliza en lo que son las computadoras y en los Windows, que pueden reproducirse, por ejemplo, con el programa Windows Media Player. Sabemos que los que tienen computadora o ya han visualizado una computadora, expresión la tienen la computadora, en la cual se puede visualizar lo que son los videos. También nos habla de otro formato que es QuickTime, que dice que es un formato de video digital desarrollado por Apple y puede considerarse el equivalente del formato AVI. O sea, que nos está hablando que son casi similares. También lo que nos dice el otro formato, Real Media, se trata de un formato de video especialmente útil para Internet, ya que permite iniciar la reproducción completamente descargado. Sabemos que varios de nosotros ya hemos utilizado algún video en este formato, pues cuando navegamos en el Internet, este es el formato que se puede utilizar. El Real Player es para visualizar nosotros los videos que queramos ver. Luego se encuentran los ficheros ejecutables. Los ficheros ejecutables son unos operativos en Windows. Dice que estos son para reproducir los videos, para realizar animaciones o de un procesador de texto. Dice que estos son sabemos que los videos en 3D utilizan más espacio. Son los mismos archivos, solo que como que utilizan menos espacios. Como son las músicas, se pueden comprimir, o sea que como que no se están utilizando en el momento y están comprimidos y luego se pueden volver a descomprimir con otras aplicaciones. Como el formato zip, que se trata es un formato de compresión más común en el mundo de Windows. Puede ser descomprimido con programas como PKZip, dice, o WinZip, aunque existen muchos más en libre distribución. Los formatos que pueden estar comprimidos con zip se pueden descomprimir con estos otros formatos, que es PKZip o WinZip. Y también así tenemos el otro formato que era gzip, que se trata de un formato de compresión muy común en Linux, dice, aunque también puede ser manejado con programas de compresión en Windows, como WinZip. Sabemos que esto es para descomprimir algunos archivos que nosotros podemos tener comprimidos. Se trata y nos dice que es algo que no utilizamos constantemente, pero cuando lo necesitamos lo volvemos a recuperar, lo volvemos a abrir. Con estas aplicaciones se puede recuperar. Y espero que me hayan entendido un poco, porque y esto es todo. Gracias.
puntos importantes a resaltar, ¿verdad? También es el hecho de que formatos como MPG para videos trascendió hacia los formatos actuales que son los MP4, por mencionar algo, que son un poco más universales. Entonces, importante, ¿verdad? Conocer dentro de su variedad todo lo que conlleva, ¿verdad? Las nuevas actualizaciones, la forma en cómo la tecnología como tal ha trascendido desde el formato de una imagen, el formato de un audio. Hoy en día con el MP3, que es el más conocido o el más utilizado, el formato MP4 a nivel de audio, de audio-video, perdón, que es mucho más todavía utilizado hoy en día, a diferencia del Windows Media Player, que fue utilizado mucho en su tiempo y que solo se reproducía en los sistemas Windows. Hoy en día el MP4, que es uno de los más actualizados, de hecho, y de los más, se podría considerar un elemento universal. Y los ficheros, ¿verdad? Últimamente, si ven, por ejemplo, cuando se habilita una tarea en plataforma, les dicen, si contiene más de un archivo, comprimámoslo en un fichero comprimido. ¿Eh? El comprimido básicamente viene siendo el punto RAR, punto zip, y los ejecutables que son prácticamente en muchas ocasiones los famosos instaladores. ¿Sí? Cuando son .exe o .com como buscadores dentro de la red. Muy bien. Acá estamos prácticamente terminando con las participaciones y antes, ¿verdad? Me gustaría también mostrarles un poco, vamos a hacer algunos de las ventanas. Muy bien, me gustaría mostrarles un poco acerca de la herramienta Genially. Al escribirlo así, en el primer buscador lo van a encontrar. Acá, Genially. Para ello hay que acceder. ¿Sí? Hay que acceder y si no han accedido, ¿verdad? Tienen que registrarse. No sé si ustedes ya se registraron, ¿verdad? O no, pero tienen que ir directamente a realizar el registro. Cuando se registren, lo van a hacer directamente con sus cuentas institucionales. ¿Por qué razón? Bueno, porque ustedes van a acceder a dar posteriormente permisos para poder compartir, ¿verdad? Cuando ustedes compartan su enlace y lo copien, van a procurar ver que sea, por ejemplo, de preferencia que lo hagan mediante ese enlace con la página social. Prácticamente, Genially tiene la desventaja de que algunas de sus operaciones se tienen que hacer de manera premium, o sea, de paga. Entonces, las presentaciones van a ser hasta cierto punto públicas. El enlace que ustedes van a copiar y que ustedes van a pegar en su documento va a ser público. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Vamos a salir de esta cuenta, que es donde yo ya creé una presentación. Entonces, vamos a recargar acá y cuando ustedes ya tengan su cuenta, solamente van a acceder. Caso contrario, deben de registrarse. ¿Sí? En este caso, nos vamos a registrar con directamente mi cuenta personal. Vamos a ver, perdón, acá. Vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Gmail. Vamos a ver. Escribimos lógicamente nuestro nombre completo, ¿verdad? Escribimos nuestro correo. En este caso vamos a hacerlo con el personal. Y vamos a utilizar una clave cualquiera. En ocasiones también podemos irnos, nos va a generar directamente otra forma más rápida de redirigirnos hacia nuestras cuentas de Google. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Acá haciendo el registro.
Y muy bien, acá lo tenemos ya. Entonces, lógicamente acá sucede la parte de que hay que validar, ¿verdad? Eso lo pueden también hacer ustedes, pero cuando ya hayan llegado a hacer, eso lo van a ir haciendo lógicamente ustedes. Entonces, ustedes van a validar y luego de haber validado, directamente les va a redirigir hacia, ¿cómo decirles? Hacia su perfil, ¿sí? Les va a redirigir al perfil directamente. Entonces, nosotros acá debemos de confirmar, ¿verdad? Efectivamente, el email es correcto. Y luego de haberlo validado, pues lógicamente ya les va a poder dar la opción de acceder. ¿Sí? Luego, como repito, de que ustedes hayan podido validarlo. Vamos a reiniciarlo acá. Bien, entonces, cuando ya lo han añadido, van a ver cuando ya han validado. Desde el correo, yo acá lo hice desde el teléfono, al tener cerrado el correo en el equipo acá, lo hice desde el teléfono, validé la cuenta y les va a redirigir hacia esta ventana. Personaliza, dice, tu experiencia. Muy bien. Sugiero que seleccionen la parte de educación. ¿Cómo se cataloga? Bueno, profesor, estudiante. Ustedes van a elegir la opción que les compete, la que consideren ahí. Y, lógicamente, universidad, ¿verdad? Etapa educativa, universidad. Y le dan empezar. De esa manera es como ustedes van a realizar directamente su registro. Esto lo pueden omitir, ¿verdad? No es necesario. Y acá podemos cerrar. Y acá tenemos ya la forma en cómo podemos crear las presentaciones. Le damos en crear. Podemos cerrar acá. Y lo ideal nos decía que hay que buscar plantillas en blanco. ¿Sí? Podemos incluso acá bajar. Vemos que hay una infinidad de plantillas. ¿Sí? Hay una cantidad de plantillas. Se sugiere, ¿verdad?, que sea una presentación en blanco. O lo que se puede entender acá como una presentación básica. ¿Sí? Que la presentación se puede considerar como una presentación en blanco. Entonces podemos seleccionar acá y añadir. Ahí ustedes deciden cuál van a agregar. ¿Sí? Lo ideal es que sea en blanco. De hecho, el manual de la tarea, ¿dónde está? Acá está. Ya se lo dice que debe de ser, en el caso de Genially, un entorno en blanco. Entorno de trabajo. Así debe aparecer. Aquí me sale como presentación básica. Entonces yo me puedo salir. Ya ustedes vieron esto acá, ¿verdad? Entonces vamos ya vieron entonces cómo crear o cómo iniciar la presentación. ¿Sí? Ustedes pueden ir bajando. Van a ver muchas, ¿no? van a poder encontrar muchas presentaciones, ¿ya? ¿Sí? Que son hasta cierto punto con fondo. Entonces vamos a abandonar esta cuenta en este momento y voy a ingresar a la que ya había creado. ¿Okay? A mi cuenta institucional, que es con la que ustedes lógicamente deben trabajar. Vamos a acceder a ella. Como repito, ya cuando lo tienen así, ya solamente le dan iniciar con Google y tocan su cuenta institucional. Y automáticamente se los va a generar. Si ven, yo acá ya tengo una presentación. Yo puedo abrirla. Yo ya había creado una plantilla, ¿sí? Y si ustedes pueden ver, es una plantilla en blanco. Acá está, de hecho,
es una que tiene presentaciones en blanco. Pueden insertar presentaciones, es decir, añadir páginas en blanco, porque eso es la plantilla que me piden, ¿verdad? O ya sea con título para poderle agregar algo ya, ¿verdad? Acá está una plantilla en blanco, la vamos a dar a añadir y se van añadiendo. Le pueden cambiar el fondo, tal cual hicimos en aquel momento, ¿verdad? Con la de Google Slide, la aplicamos a todas las páginas y al regresar, ¿verdad? A las diapositivas, vamos a cancelar acá. Al regresar directamente a las páginas de la diapositiva van a ver que todas están en blanco. Todas están en blanco. Entonces pueden guiarse de las diferentes capturas que hay acá del entorno de trabajo, ¿sí? Ya le cambiamos, ya creamos las páginas en blanco. Ya le cambiamos fondo, le podemos agregar efectos de animación, es decir, texto e imágenes. Acá están los, acá vamos a buscar, ¿verdad? Lógicamente los efectos de animación. Acá la forma en cómo podemos navegar, cómo nos vamos a cambiar de presentación, cómo podemos añadir páginas, cómo insertar, por ejemplo, imágenes, cómo insertar audio también, que queramos que vaya dentro de mi documento, cómo agregar elementos interactivos como botones, botones de texto, que me lleven o que me redirijan hacia otro elemento. Es decir, cómo configurar, ¿verdad? Todo eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen que ir aprendiendo, ¿verdad? La parte de los botones, cómo quiero utilizarlo, ¿verdad? De qué manera lo voy a utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, de esta forma. Es decir, acá es donde ustedes van a tener todo lo necesario para la creación de su presentación en Gmail. Pueden agregarle efectos de transición, ¿verdad? Vamos a regresar a las páginas. Son muchos elementos que ustedes pueden añadir. En fondo está también la forma de cómo agregar lienzos, cómo colocarle bases, ¿sí? Hay muchos elementos que vamos a estar un poco limitados, sí, va a haber limitación debido a que no todo, a diferencia de Google Slide, es gratuito, sino hay cuestiones de paga. Y con las cuestiones de paga, pues ya es muy difícil, ya no vamos a poder realmente ir más allá, ¿verdad? De lo que se puede hacer, sino únicamente trabajar con lo que podamos, ¿sí? Eso es lo importante acá. Por ejemplo, ustedes van a poder ver acá que en el área de lienzo también está la parte de transición. Bueno, estamos acá en fondo. Lienzo no nos aparece la parte de transición. Puede que no podamos ponerle transición, no lo sé. Tendríamos que adentrarnos un poco más, ¿sí? Adentrarnos un poco más. Para ello, ¿verdad? Aquí solo les mostré lo básico y la forma en cómo se van a crear sus diapositivas. Pueden añadir las 11 páginas, ponerle el fondo y luego trabajar en ellas. Y ya por último, ponerle esos retoques. Necesitarán, lógicamente, toda la información, ¿verdad? Tenerla lista. Ya por último, como repito, los retoques y los respectivos enlaces, que es lo que ustedes van a compartir. De la misma manera, en Prezi, en el primer enlace, ¿sí? En el primer enlace, ustedes van a crear su cuenta. Van a crear su respectiva cuenta. Yo ahora tengo creado con mi respectivo correo institucional. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Siempre van a elegir la opción de gratuita y tienen que darle en crear una diapositiva. Y lo común que van a elegir, bueno, una presentación en blanco.
Vamos a usar esto. Le vamos a poner un nombre. Se llame ejemplo. Y que sea, bueno, acá, al no ser de paga, vamos, al ser gratuito también, vamos a buscar que todos lo puedan ver en la web. ¿Sí? Le van a dar continuar y le va a aparecer la plantilla de presentación. Acá van a poder añadir todas las páginas que requieran, ¿verdad? Vamos a estar acá en la 2, regresamos a la 1, ¿verdad? Podemos añadir la tercera página, regresamos, la cuarta y así sucesivamente, todas las páginas que necesitemos utilizar. Esta es la forma en cómo van a crear su presentación en Prezi. Pueden añadir texto, ¿sí? Acá hay para agregar títulos. Pueden agregar párrafos. Entonces, aquí les mostré cómo van a crear su plantilla. Ya después ustedes van a ir dando los retoques que requiere, lógicamente, una presentación. Acá pueden ver ustedes, pueden incluso descargar hasta en algún momento su proyecto, pero lo demás prácticamente todo lo van a hacer estrictamente acá. Y al final también ustedes van a compartir el video. Compartir, perdón, la presentación. Acá está el enlace, que es el que van a copiar y van a ir a pegar al documento de PDF que ustedes van a generar. Esto es, a grosso modo, ¿verdad? La parte de la visualización, el entorno que contienen las herramientas Prezi y Genial. Y con eso, lógicamente, estaríamos finalizando la tutoría del día de hoy. No sin antes hacer recordatorio, ¿verdad?, de las actividades y tareas que tenemos acerca de las actividades evaluadas. Sábado, domingo 18 a la 1 de la tarde el examen parcial y el martes 20 la entrega de la tarea. Les mostré, como repito, a grosso modo, el uso de las herramientas Prezi y Genial. Pueden reforzarse por medio de los 3 videos que se encuentran en plataforma para cada una de las herramientas. Si hay alguna duda, si tienen problemas al registrarme, no duden en preguntarme. Yo ahí vamos a ver cómo resolvemos, ¿verdad?, su registro. Porque en ambas tienen que seleccionar la opción gratuita, ¿sí? La opción que no es de paga. No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos comentado el día de hoy, alguna duda que haya acerca de algún elemento de la tarea, no sé. Vamos a preguntarle primero a Sara. No sé si hay alguna pregunta, Sara. No, Lick. Katia. Katia, ¿alguna pregunta? Carlos. Con respecto, usted mencionaba que es mejor utilizar la cuenta de la universidad para ingresar a estas plataformas digitales. ¿Es correcto? Así es. Muy bien, así es. De preferencia, la cuenta institucional, ¿sí? Para que prácticamente todo lo que trabajemos lo hagamos acorde a la cuenta institucional. Un paréntesis en este momento, en estos últimos minutos antes de finalizar, mientras consultamos con los demás, ¿verdad? Siempre pedirles, como lo hice en la tutoría anterior, ¿verdad?, de hace 15 días, si pueden tomarse una selfie donde se vean ustedes, ¿verdad? Y compartírmela a través de mi WhatsApp personal para poderlo yo compartir posteriormente con el coordinador, ¿verdad? Tal como se nos ha solicitado, como prueba, ¿verdad?, de la asistencia a las diferentes tutorías en esta semana y para su posterior publicación en la página CIMAT.
Entonces pedirles, ¿verdad? Que si pueden tomar una selfie donde se vean ustedes con su fondo de la computadora, ¿verdad? Recibiendo la clase y me la comparten a mi WhatsApp personal directamente. Paola, ¿alguna pregunta que tengas de tu parte? Yo sí, pero con respecto al parcial, ¿a qué hora sería? El examen va a la 1 de la tarde el día domingo 18. Gracias. Muy bien. Rodrigo. Sí, Sara, permíteme, Rodrigo. Sara, adelante. ¿De qué tema vendría? De las unidades 1, 2 y 3. Las primeras 3 unidades es lo que va a abarcar el primer parcial. Unidades 1, 2 y 3. Hay mucha lectura. Entiéndase, ¿verdad? Un examen que va a ser teórico, pero se le van a dar indicaciones ya durante la semana. Van a haber indicaciones referentes al examen, ¿verdad? Para que no vayan nulos de qué les va a venir. Pero sí, el parcial va a abarcar las unidades 1, 2 y 3. ¿Estamos ahí, Sara? Sí, Muy bien. Rodrigo, Todo claro, Lick. todo claro, muy bien. Rebeca, Sí, Lick, todo claro. muy bien. Entonces, bueno, voy a estar pendiente entonces durante la semana de las diferentes consultas que ustedes vayan teniendo, ¿verdad? En relación a los diferentes temas. Vamos a ir al pendiente, ¿verdad? A ver cómo va a ir el manejo de ustedes con respecto a la plataforma para ir viendo, pues, en qué se les puede ir colaborando poco a poco, ¿verdad? Conforme vayan surgiendo las dudas, problemas para registrarse, no duden en avisarme. Me comprometo también a tenerles las notas el día miércoles a más tardar para que ustedes, como repito, ¿verdad? Como se los dije al inicio y como se los mencioné el jueves, puedan ver en qué fallaron y poderlo mejorar para la próxima tarea. Muy bien. De mi parte, pues agradecerles por la asistencia el día de hoy. Nos estaríamos escuchando nuevamente hasta el día, si no me equivoco, 20. No recuerdo hasta cuándo va la semana, la próxima semana de tutorías. Vamos a revisar el calendario de una sola vez, ¿verdad? Para ir al tanto de ello. Y la próxima tutoría la tendríamos hasta octubre. Es casi dentro de 4 semanas. Hasta el día 6 de octubre estaríamos ya en la próxima tutoría de repaso, jueves 6 de octubre. Ahí se les va a estar compartiendo siempre la información, ¿verdad? Y los recordatorios para que lo tomen en cuenta. De mi parte, pues agradecerles. Espero que me compartan, ¿verdad? Las fotos luego de terminada la tutoría. Y nos escuchamos nuevamente hasta el 6 de octubre. Y cualquier duda, como repito, no duden en escribirme. Yo con todo gusto les voy a ayudar a resolver las inquietudes que surjan. Les deseo un feliz día a todos. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick.